Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 segundos de Centrum Católica con Christian Bernard, que es el CEO de Bernard Security Consulting. Y vamos a tocar contigo, Christian, el tema de la gestión de riesgos en la tecnología. Empecemos por el ABC, la gestión de riesgos. ¿Cómo la defines? Gracias. ¿Cómo se trata? Empecemos por algo. ¿Qué cosa primero es el riesgo? Toda actividad conlleva un riesgo. No existe la inmovilidad empresarial porque si no, no tuvieras cómo sobrevivir en el mercado. Hasta inclusive la inamovilidad en cualquier actividad conlleva un riesgo. Entonces, ¿cómo es que nosotros los expertos en este tema tenemos que gestionar el riesgo? Porque a la larga lo que hacemos nosotros es administrar el riesgo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es la identificación de las amenazas, identificación luego de los riesgos, que son los que directamente van a afectar a la empresa. De ahí viene una cuantificación del riesgo. Y hay algo que no va a cambiar. Y ahora que estamos hablando con lo que se viene, que es la cuarta revolución industrial, lo que nunca va a cambiar es la cuantificación del riesgo. Lo que va a cambiar es el entorno. Cómo te mueves ahora y cómo te vas a mover en el futuro. Y eso voy a hablar en un momento. Todo riesgo se cuantifica con probabilidad, exposición y consecuencia. Eso jamás va a cambiar. Probabilidad, entonces, exposición y consecuencia. Es decir, probabilidad de que el riesgo ocurra, exposición, cuánto el bien, ya sea el activo crítico, ya sea tangible o intangible, está expuesto a este riesgo, y la consecuencia, que es el impacto. Entonces, una vez que uno tiene cuantificado el riesgo, es que viene el siguiente concepto, que viene a ser la frontera del riesgo, como se le llama ahora. Antes se le denominaba nivel de aceptabilidad o nivel de tolerancia al riesgo. O sea, ¿qué tanto estoy dispuesto a recibirlo, aceptarlo, asumirlo? Asumirlo. Y uno tiene que asumir, porque ningún riesgo lo vas a eliminar al 100%. Solamente vas a mitigar riesgos. Y todas las metodologías más o menos existentes y los modelos matemáticos van entre el 85 y 90%. Imagínate, pues, mitigar un riesgo entre el 85 y 90%, ese 10% que queda es casi nada. El impacto es totalmente tolerable. Inclusive ese 10 o 15% también se puede tratar con temas de aseguramiento, etc. ¿Y de eso se trata? ¿De gestionar el riesgo para que el impacto sea tolerable? Si ocurriese el riesgo, que lo tengo identificado y cuantificado, el impacto sea el mínimo. Eso es. Y no afecte a los números ni a los márgenes de la empresa. ¿Y en la práctica cómo lo hacen las compañías, las empresas? ¿Es más fáciles en un sector, más difíciles en otros? ¿Lo hacen, dudan? Hay una frase del inicio de esta conversación que se me ha quedado grabada, es: la gente piensa que no hacer nada implica no asumir riesgos. Y tú has dicho, hasta la inamovilidad genera riesgos. Así es. Entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas que no lo gestionan, dicen, no, mejor no nos metemos a nada nuevo? Exactamente, hay mucho miedo cuando uno habla de riesgo, porque es un tema, no es seguridad, es gestión de riesgos. Todas las empresas gestionan riesgos, algunas no lo saben. Las internacionales y las transnacionales sí lo realizan. Pero ¿cuál es el problema acá en el Perú? Que ya está cambiando, ya está cambiando mucho, bastante bien. Es de que los riesgos no saben que los administran y los diseminan en todas las áreas. Es decir, generalmente el aseguramiento con los riesgos los tiene Administración y Finanzas, Logística maneja sus riesgos, Operaciones sus riesgos, Recursos Humanos sus riesgos. Pero en realidad lo que se viene es de que exista un gran director de riesgos que integre todos los riesgos empresariales cuantificados para mitigarlos y tener la centralización de riesgos. Así es. En vez de la diseminación de riesgos. Ahora el futuro es riesgos integrales. Por eso es que se habla de directores de riesgos, que los tienen, por ejemplo, las entidades bancarias, directores de riesgos. Hay otras entidades más que nada transnacionales en Europa y Estados Unidos, ya se habla del famoso director de riesgos, que tiene a su cargo el gerente de seguridad ocupacional y también tiene el aseguramiento. Más o menos es así la estructura. ¿Y el impacto en la empresa, la diferencia en la vida de la empresa entre hacerlo diseminadamente, como ahora sucede, y hacerlo centralizadamente? Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque cuando se hace en varias partes, no se identifican todos los riesgos. Entonces, hay una palabra que me lo enseñaron en España cuando hice la maestría, que es bien importante. Riesgo no cuantificado es un riesgo asumido. Una vez que ocurre el riesgo y no lo cuantificaste, lo asumes completamente. O sea, no lo tienes tratado. Y cuando lo tratas diseminadamente, se te cuela, se te escapa algo. Efectivamente, eso ahí. Y eso impacta bastante a los números de la empresa.
Y con la cuarta revolución industrial, lo único que no va a cambiar lo que va a cambiar es el entorno, más no la forma de cuantificación, porque siempre va a ser probabilidad por exposición y consecuencia. Ahora, imagínense, en el último seminario que han hablado entre Europa, en Europa ha sido, se hablaba inclusive de directores de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se viene? Automatización de procesos, robótica, domótica. Ya existe domótica en edificios acá en el Perú. Son lo que mal llamados los edificios inteligentes. Porque no son edificios inteligentes, son edificios que se autogestionan a través de sistemas software computarizados. No son edificios inteligentes, como digo, son solamente que autogestionan. Hablamos ya viene el tema de inteligencia artificial, que todavía lo tenemos muy bajo, pero en cualquier momento eso se dispara. Entonces, lo que va a cambiar es el entorno. Los nuevos riesgos que se vienen y que ya tenemos algunos no, bastantes, por ejemplo, ciberterrorismo, cibercrimen, las extorsiones virtuales, que antes se hacían in situ, ahora se hacen virtualmente y tienen mayor alcance. Ese entorno y esos riesgos hay que volver a identificarlos, hay que ver qué otros riesgos se pueden generar, como por ejemplo los sistemas SCADA, que se utilizan para gestionar procesos a distancia. Las empresas de gas natural, las empresas de energía usan sistemas SCADA. Imagínense nomás que coloquen por sabotaje un código oculto en el sistema SCADA. El desastre que haría a nivel nacional un código oculto de sabotaje en un sistema de gestión de gas natural o de energía. Los nuevos tiempos, la cuarta revolución industrial y soluciones frente a la gestión de estos riesgos. Y lo dijo Cristian Bernard en 360 segundos de Centrum Católica.